Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes en este día, jueves 18 de noviembre del año 2021. Muy amables por estar con nosotros en nuestra plataforma 4B TV, aquí en vivo, transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, nuestro programa de noticias. Muy amables, muy agradecidos con ustedes por estar presentes en este día, en el que, fíjese, el día de hoy, ya hace aproximadamente una hora, concluyó la primera parte. Olga Alicia, bienvenida, buenos días, ¿cómo ¿Qué estás? tal, Javier? Buenos días, amigos, amigas de Cuatro Vientos. Oye, terminó la primera parte de la reunión, de la primera de las tres reuniones que se van a sostener en Washington el día de hoy, con motivo de la reunión de los tres amigos, conocida como Joe Biden, también Trudeau, el primer ministro canadiense, y nuestro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Hoy, les digo, hace una hora terminó, concluyó la primera entrevista. Esta fue bilateral, Olga Alicia, de el presidente López Obrador con el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Aquí estamos viendo una imagen que fue cuando se recibió ahí en la sede de lo que fue la embajada de México en Washington, en los Estados Unidos, una vieja casona que ha sido reacondicionada y hoy ya funciona como el Instituto de la Cultura de México en los Estados Unidos, en Washington. Y ahí, Olga, hace una hora, concluyeron esta reunión con un acuerdo de reconciliación con los pueblos indígenas y la competitividad entre México y Canadá. Lo que está trascendiendo en este momento es que acordaron avanzar hacia una integración económica más incluyente, en la que los jóvenes, las mujeres y las comunidades indígenas se beneficien de una mayor cooperación comercial, y tras los acuerdos se buscará la reconciliación con los pueblos indígenas y poner a las comunidades originarias en el centro de las políticas públicas, el combate a la desigualdad a través de medidas de redistribución justa de la riqueza y promover la competitividad en la región, dijeron ambos en un comunicado conjunto. La prosperidad debe ser resultado de acciones que garanticen la igualdad, la seguridad y el desarrollo de ambos pueblos, canadiense y mexicano, en la región también de Norteamérica. Y Olga, pues arranca con el pie derecho la presencia del presidente López Obrador. De hecho, fíjate, Justin Trudeau se mostró muy beneficiado y agradecido con el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador en Norteamérica y en el continente americano. ¿Cómo ves, la verdad? Y a Trudeau, había mexicanos, había alrededor de unos 800 mexicanos en la sede donde se realizó esta reunión. Obviamente todos apoyando a López Obrador, pidiéndole su apoyo para que firmen rápidamente ya ese acuerdo que permitiría ese dictamen allá en Estados Unidos en el Congreso, que permitiría la regularización de hasta 11 millones de mexicanos en los Estados Unidos que viven actualmente de manera indocumentada. ¿En Estados Unidos o en Canadá? En Estados Unidos. Ajá. No, lo que pasa es que como llega Trudeau, ajá, pues los mexicanos que estaban ahí comenzaron a protestarle y a gritarle a Trudeau porque hay graves problemas con los temas de la minería, de los mexicanos que están trabajando a las minerías canadienses, y eso provocó una rechifla y unas llamadas de atención, gritos en contra de Justin Trudeau, que pues se impactó, volteó a verlos, nada más los saludó, se subió luego con López Obrador y ahí dijo, bueno, pues yo reconozco el liderazgo de López Obrador en Norteamérica. ¿Cómo ves? Sí, hay que recordar, Javier, que estas reuniones tienen su origen en la reciente participación y el discurso que pronunció el presidente López Obrador en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y porque este año preside México este Consejo de Seguridad, y en su discurso López Obrador hizo un llamado a la integración de América como tal, no solamente en la relación de los países latinoamericanos, que ya se había planteado aquí con la reciente cumbre hace unos meses que hubo de naciones latinoamericanas y del Caribe, sino en general con todo el continente. Hizo un llamado a Canadá y a Estados Unidos, pues a cerrar filas en beneficio de la economía continental. Y también planteó propuestas muy concretas que llamaron la atención de algunos mandatarios, y de inmediato el presidente Biden pidió esta reunión. Y primero se realizarán reuniones bilaterales
el presidente López Obrador con Trudeau, que ya se efectuó, y luego con Biden, y concluirá con una reunión trilateral. Así es, Olga. Fíjate que de hecho a mí me llamó mucho la atención porque Joe Biden también es dentro de una media hora, cuando mucho tiempo de Baja California, cuando son las 10 de la mañana aquí en Baja California. Fíjate que se espera que como dentro de unos 15, 20 minutos más va a tener una reunión con la vicepresidenta Harris, Kamala Harris. Ahí el presidente López Obrador. Es como, fíjate, es como una previa a la reunión que posteriormente va a sostener la siguiente reunión después de esta, con la vicepresidenta. Con Harris se va a la reunión ya con Joe Biden, previa a la reunión de los tres. Trudeau, Biden y López, López Obrador. Porque han estado trabajando mucho en el tema migratorio la vicepresidenta Harris y el presidente López Obrador. Entonces es el momento en que Joe Biden necesita tener toda la agenda de lo que se ha avanzado entre estas 12 gobernantes, la vicepresidenta de Estados Unidos y el presidente de México, para llegar a acuerdos a partir de ahí. Así es. Y bueno, como que están puliendo los últimos detalles. Y fíjate lo que son las cosas. Aquí, estas fotografías que hemos mostrado y la información que hemos estado dando son del periódico Milenio. Hay que identificar de dónde son nuestras fuentes. Aquí vemos al presidente frente a Trudeau, a Justin Trudeau, que es esta persona que está de espaldas. Vemos al secretario Marcelo Ebrard, de Relaciones Exteriores. Aquí se alcanza a ver el cabello a Tatiana Cloutier, efectivamente, porque se vio muy impresionado Justin Trudeau, te digo, por este respaldo, aún en Estados Unidos, Olga, que desde anoche recibieron a López Obrador en el aeropuerto y en el lugar donde se hospedó, fueron a la embajada incluso de México en Washington, y ahí estuvieron estas personas, se calcula que son entre 300 y 500 personas que llegaron ayer por la noche y empezaron a manifestarle el apoyo al presidente mexicano para que presione al presidente de Estados Unidos a que este tema de la migración, esta ley que propuso ya Joe Biden para la regularización de esos 11 millones de mexicanos, proceda. Y esto es muy interesante porque fíjate que esto se da el día de hoy, y entre ayer y hoy, Olga, partió una segunda caravana de migrantes de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, de centroamericanos, hacia el interior de la República Mexicana. Entonces es también como una llamada de atención a Joe Biden diciéndole, oye, ¿sabes qué? Pues aquí mira la presión tan tremenda que tengo. Yo de por sí tengo problemas con los migrantes mexicanos, la gente que sale del país hacia Estados Unidos, y mira, ya tengo la segunda caravana que vaya. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con todo esto? Están entonces, solo Alicia, ante una situación muy difícil, y por eso, bueno, ya por eso también Joe Biden acaba de lanzar un comunicado. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, resaltó la importancia de la cumbre de líderes de América del Norte que se llevará a cabo esta tarde en la Casa Blanca. Luego de 5 años, sostuvo que mediante este encuentro de los líderes de la región espera trazar un nuevo camino para nuestra colaboración. Sí, vamos a ver si aceptan. López Obrador tiene ya mucho tiempo haciendo la propuesta de que se destinen recursos por parte de estas 3 naciones para un plan de Centroamérica que replique el programa mexicano de Sembrando Vida. Y él asegura que con un plan así puede detenerse el flujo migratorio de más de 300,000 personas, dice, más de 300,000 campesinos y campesinos indígenas se quedarían trabajando en sus pueblos, tan solo con un pequeño apoyo, ¿verdad?, de las 3 naciones para multiplicar este programa de Sembrando Vida, y además, pues se haría un bien al planeta. Ahorita hay que recordar que el programa que desarrolla México es el más grande que se haya desarrollado en país alguno en cuanto a reforestación. Son 1,000 hectáreas con más de 1,000 millones, ¿verdad? De 1,000 millones de hectáreas con 1,000 millones de plantíos, de árboles maderables y frutales. Pues bueno, Olga, todavía vamos a estar al pendiente. No se pierda Cuatro Vientos
en Facebook. Ahí estamos actualizando constantemente y el día de hoy en particular, pues todos los acontecimientos que están sucediendo en la reunión de estos tres amigos. Andrés Manuel López Obrador, Joe Biden, Justin Trudeau. Hoy le fue mal al presidente, lo trató mal el expresidente de España, oiga, González. Felipe González dijo que durante el gobierno de Donald Trump había estado aceptando al pie de la letra lo que decía Trump respecto al pueblo mexicano, y dijo que en este momento que no ha visto ningún desarrollo social en México en los 3 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que por eso más que un mandatario, un estadista, era finalmente un predicador. Así identificó. Bueno, pues Felipe González está alineado a la oposición en México, Javier, y lo cierto es que el discurso tan agresivo de Donald Trump se modificó cuando entró López Obrador a la presidencia. Acuérdense ustedes que no nos bajaban a los mexicanos de bandidos, de criminales, de que no podían dejar entrar mexicanos a Estados Unidos porque todos, decía Donald Trump, todos son narcotraficantes, asesinos. Y ese no solamente no le bajó 2 rayitas, lo eliminó por completo ese discurso. Y lo que sí es cierto, pero bueno, pues ahí qué haces como una nación con una alta dependencia económica respecto a Estados Unidos en lo comercial y otros aspectos, cuando Donald Trump amenaza con poner aranceles a las mercancías, a todas las mercancías mexicanas que se exporten de México a Estados Unidos, si no se detenía el flujo migratorio. Desgraciadamente eso obligó al gobierno de López Obrador a destinar recursos humanos de la naciente Guardia Nacional a esta ingrata tarea de detener el flujo de migrantes, cuando no era esa la función para la cual estaba creando, ¿no? Claro. Eso sí es cierto, pero también es cierto que pues muchísimos, hasta los más fuertes adversarios, los más recalcitrantes, críticos de López Obrador, pues reconocían que no quedaba de otra, que tenía que ajustarse, y creo que lo llevó con la mayor dignidad posible, al grado tal de que en la visita que hace a la Casa Blanca, López Obrador, ahí mismo en la Casa Blanca se da el lujo de hacer un fuerte reconocimiento a los migrantes, a todos los migrantes, no nada más a los mexicanos, señalando que gracias a esa mano de obra, a esos trabajadores, la economía de Estados Unidos se había fortalecido a través de las décadas, Javier. Sí, y una cosa sobre este hombre que estamos viendo, Galicia, el expresidente español, Felipe González. La verdad es que pronto recibió respuesta por parte de sus afirmaciones que hizo en un programa de televisión, creo que fue con Univisión, el día de hoy en la mañana, en la madrugada, cuando recordaron precisamente que Felipe González, siendo un presidente socialista, así llegó finalmente a la presidencia de España, aparte de que terminó en medio de grandes sospechas de haber cometido grandes actos de corrupción, que incluso le costaron la cárcel a varios de sus funcionarios. Él mismo estuvo en entredicho ante el Poder Judicial español por varios sobornos en diversos aspectos de la vida económica española, y que llevaron al desprestigio y a que precisamente el Partido Socialista Español perdiera las elecciones después de su mandato, y que llegara a Aznar y toda su gente de derecha y la ultraderecha a gobernar España, en Galicia, hasta ahora recientemente que volvieron a tomar el poder. Bueno, recordaron varios comentaristas, analistas y periodistas de medios de comunicación de mismo España, porque allá también levantó mucha polémica las declaraciones de Felipe González sobre el tema de López Obrador, y le recordaron que pues, él era el que menos podía, el que menos valor moral podía invocar, para criticar a López Obrador, porque él, luego de haber sido presidente español, se fue a asesorar y a trabajar directamente con las grandes compañías
privadas del sector eléctrico y del sector energético en general de España. Durante 4 o 5 años estuvo trabajando con ellas directamente, ¿sí? Después de que se benefició también con algunas privatizaciones que se hicieron de este sector energético español, que ahora pues ya vemos cómo tienen totalmente en una gravísima crisis energética a todo el pueblo español. Y entonces le recordaron eso y con eso pues ya como que se quedó calladito este personaje que pues ahora ante los focos tan grandes que tiene López Obrador de la prensa internacional por esta reunión y muchos resaltando incluso que López Obrador en materia de popularidad de sus gobiernos está llegando por arriba de Joe Biden y de Trudeau, porque está calificado como el segundo mandatario más con mayor reconocimiento después del presidente de la India. Bueno, eso le da un respaldo, lo fortalece mucho en esta reunión entre sus pares de Estados Unidos y Canadá. Así es. Bueno, pues entremos a las notas, Javier, que se habían programado para hoy, antes de esta reunión de los 3 amigos. Ajá. Y vamos a platicarles de un tema que es verdaderamente maravilloso. Imagínese usted, parece ciencia ficción, pero ya es una realidad. La capacidad de los científicos de regresar al planeta a especies extinguidas, como el mamut, por ejemplo. El mamut lanudo. De la megafauna, ¿no? Las últimas poblaciones de mamut lanudo, Mammutus primigenius, desaparecieron de nuestro planeta hace unos 4.000 años. Tenían un pelaje espeso y colmillos de hasta 4 metros de largo. El animal más icónico de la megafauna prehistórica experimenta una disminución gradual de su población sobre el planeta que comenzó a finales del Pleistoceno y culminó hace aproximadamente unos 1.700 años. Bueno, pues la nota es de Alejandro López, publicada en National Geographic, y nos habla del plan científico para regresar de la extinción al mamut lanudo y, de paso, con esta acción científica, combatir al cambio climático. Y fíjate cómo esperan ellos que este maravilloso animal aportará grandes herramientas, vamos a ponerlo así, para el clima, para contener el cambio climático. Ahora, un proyecto impulsado con un fondo inicial de $15 millones busca revivir la extinción del mamut lanudo y con él disminuir los efectos de la emergencia climática. El plan de la empresa estadounidense Biociencia Colosal consiste en modificar embriones de elefantes asiáticos, su pariente más cercano vivo, el pariente más cercano vivo de este mamut, de este enorme animal. Bueno, pues se trata de modificar embriones de elefantes asiáticos para conseguir un híbrido con las características fenotípicas y el comportamiento de un mamut lanudo. La principalmente científica detrás de Colosal es George Church, profesor de genética y biólogo en la Universidad de Harvard, cuya área de investigación en la última década se ha dedicado a ahondar en las posibilidades genéticas de revivir a especies extintas. Aunque aún no están claros los detalles de la iniciativa, la clave de la titánica empresa de Colosal es apostar por las tijeras genéticas CRISPR. Se trata de una novedosa técnica para editar el genoma que permite fragmentar cualquier molécula de ADN y modificar el lenguaje de la vida con una precisión extremadamente alta. Mire, de ahí que, en sentido estricto, el proyecto biotecnológico no creará un mamut idéntico a los que habitaron la Tierra hace 10.000 años, sino a un elefante resistente al frío con todos los rasgos biológicos fundamentales del mamut lanudo. Caminará como un mamut lanudo, se verá como un mamut lanudo, sonará como uno de ellos, pero lo más importante
será que podrá habitar el mismo ecosistema previamente abandonado por la extinción del mamut, explicó Colosal. Mire, según Church, ¿sí?, revivir al mamut lanudo, la especie más icónica de la megafauna prehistórica, también traería consigo beneficios ambientales. El biólogo asegura que si las manadas de mamut vuelven a dominar el Ártico y vuelven a pastar entre la tundra helada de Siberia y Norteamérica, el suelo dejaría de derretirse gracias a la fertilización provocada por el excremento de estos animales. Imagínense el tamaño del excremento, deteniendo pues un fertilizante de primera. Y de esa manera detienen el deshielo parcialmente, capturando dióxido de carbono y evitando la emisión de metano derivado del permafrost, del derretimiento. Fíjate, la presentación de este ambicioso proyecto también trajo consigo un debate ético y ecológico que la iniciativa tendrá que afrontar en el futuro próximo. A propósito de las implementaciones ambientales que traería su reintroducción al hábitat que dominaron hace miles de años y sobre todo los límites de la genética que dominaron hace miles de años para revivir una especie que desapareció de la faz de la Tierra hace milenios, Sol Galicia. Y bueno, pues ahí el debate ya entraría a otros temas en donde tendrían entonces que entrar ahora sí los filósofos, la gente que trabaja la bioética, en fin, tantas y tantas cosas que tendrían que venir aparejadas, obviamente medidas muy, muy estrictas para evitar su captura, porque pues evidentemente son animales que tienen grandes no vaya a andar ahí colmillos y el marfil, ¿no? De España o el rey de España cazando mamuts, ¿no? Oye, Javier, ¿te acuerdas que yo te platiqué una historia sobre esto sí, de la vida real? Años. Fíjate, ustedes amigos, amigas, en finales de 1979, principios de 1980, científicos de la ya desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas, la URSS, dieron a conocer que estaban trabajando precisamente en esta misión, en esta tarea de revivir, de crear al mamut, traerlo de nuevo. Y explicaban esto que están haciendo la empresa Colosal, que consiste en manipular parte del ADN de elefantas asiáticas embarazadas, preñadas, Javier, con células vivas de mamut. Y ya estaban a punto de lograrlo, pero decían los científicos soviéticos que el problema que tenían en aquel tiempo, hace 40 años, es que encontraban células vivas congeladas de animales congelados por allá en la Siberia, en la parte asiática, la tundra asiática de la Unión Soviética. Pero en el momento en que extraían esas células vivas, morían al pasar a descongelarlas para inocularlas en el embrión del elefantito que estaba en el vientre de la elefanta asiática. Unir estas células permitiría, consideraban los científicos entonces, que naciera no exactamente un mamut, pero sí una combinación de elefanta asiática y mamut. Pues es exactamente lo mismo que están ahora haciendo y pronosticando y realizando los integrantes de este proyecto, Galicia. Exactamente lo mismo. Lo que pasa es que me imagino en aquella época que estás hablando que de los 70, hace ¿no? 40 años. La década de los 70 allá en Rusia, pues no estaba todavía ni siquiera en pañales todo este tema de la modificación. No se conocía obviamente la cadena genética humana, para empezar, y bueno, ya después todo el enorme desarrollo que se ha tenido ahora con esas tijeras especiales que cortan con una precisión impresionante el ADN y entonces lo pueden modificar para crear traer posiblemente de nueva cuenta a la vida, ¿sí?, en nuestra superficie planetaria de este magnífico animal. Es tan maravilloso el avance de la ciencia a partir de que se hizo ya posible
crear el mapa genético de cada ser vivo, por supuesto incluidos nosotros, que ya pueden detectar incluso, Javier, cuál es el gen que permite que se desarrolle en una persona la diabetes. Por ejemplo. Y entonces ya con estas tijeras CRISPR logran cortar ese gen de nuestra cadena genética y asegurar pues que para el futuro ya esa persona, por lo menos diabetes, ya no va a padecer. Y así, otro tipo de enfermedades. Yo estoy esperando con ansias que logren desactivar el gen que lleva a miles, millones de personas a conductas de adicciones a las drogas o al alcohol, entre ellas, Javier, porque creo que es posible hacerlo ya. Pues impresionante, Olga, impresionante, y bueno, esperemos tener nueva información sobre este tema que es relevante, Olga Alicia, y que sin duda alguna, fíjate, aquí un último comentario que quiero hacer. La segunda, hay dos partes interesantes adicionales al resurgimiento del mamut lanudo, o lo que pareciera ser un mamut lanudo original. Uno, el hecho de que sus heces van a ser utilizadas o van a poder de alguna forma ayudar a combatir el cambio climático. ¿Sí? Efectivamente, estos enormes deshielos que están generando una enorme cantidad de gases de efecto de invernadero, que son los que están acelerando todavía más los daños del cambio climático que está provocando ya en la humanidad y en todo el planeta, todos los seres vivos. Pero por otro lado, el tema de la ética. Sí. Ese tema, sin duda alguna. Imagínate, perdón, Javier, imagínate que revivan a un Neandertal, por ejemplo. Ese es el tema, o sea, es que, y deja tú lo acabas de mencionar, otro aspecto que está pendiente por definir y que de alguna forma está siendo contenido por por estos principios de la humanidad, ¿sí? De que no podemos no debemos estar jugando a Dios, de estar generando vida, que la religión no me permite que hagan cosas con mi cuerpo, en fin. Todas estas cosas han contenido avances significativos, siento yo, por ejemplo, en el tema del combate a través de la modificación genética de enfermedades que en este momento son terribles para la humanidad. Sí. ¿Sí? Y que si se manipulan y finalmente se logran en un momento determinado erradicar ciertas enfermedades o hacer más perfectibles nuestros cuerpos de toda la humanidad, entonces estamos en la víspera de entrar a una era maravillosa. Sin embargo, siempre está allí jugando el papel de malo, el de los grandes millonetas, porque en este momento, si esto se soltara y se permitiera, pues evidentemente los supermillonarios que tenían la posibilidad de ser ellos los primeros en resultar beneficiados, podrían comenzar entonces a aprovechar en exclusiva esos avances científicos para dejar al resto de la humanidad en unas situaciones de mucha precariedad ante estos avances tecnológicos y científicos. En fin, sí, les recomiendo muchísimo, de veras, un libro que se llama De animales a dioses, y fue escrito por una israelita que pues ha destacado muchísimo por abordar este tema tan complejo, Javier, de la inteligencia artificial creada por la inteligencia humana para llevar a la humanidad a una nueva revolución. Dice él que en realidad la humanidad ha protagonizado solamente 3 grandes revoluciones: la cognitiva, la agrícola y la científica. Y estamos en el momento más alto de la revolución científica. Este autor, este investigador se llama Yuval Noah y su libro se llama así, De animales a dioses, y plantea, por supuesto, la capacidad ya de los seres humanos de crear vida, de recrear vida y de traer al presente especies que fueron extinguidas. Y, por supuesto, plantea el marco ético que desata la discusión sobre estos temas de las prácticas científicas modernas, de animales a dioses. De animales a dioses, muy interesante. Sí, porque se va, fíjate, desde una breve historia de la humanidad, desde los primeros seres humanos que caminaron sobre la Tierra, hasta el momento actual, donde pues les acabamos de comentar, somos como género humano, somos especie humana, somos capaces ya de recrear vida. Yuval.
Ah, ok. Entonces, nada más déjame, porque quiero mostrar la portada a nuestros queridos amigos de este libro. Sí, es este, ¿verdad? Es este. Déjame ahorita de una vez, se los voy a mostrar, amigos y amigas, por si ustedes están interesados en adquirirlo, pues de inmediato sepan, cuando menos identifiquen la portada de este libro. Ahí está. Joan Noah Harari, Sapiens, de animales a dioses, una breve historia de la humanidad. Ya tuvimos la oportunidad, me hizo el favor Olga Alicia Aragón Castillo de leerme este libro. 2 libros tiene de la misma línea y se los leía a Javier. No, sí, Estábamos fascinados. Y vean ustedes en lo que me convertí. En eso que estamos viendo. Oye, bueno, vamos a pasar, Olga Alicia, a la segunda nota del día. Muy interesante también. Son cosas, Olga, que tienen que ver también con el tema de cómo ha crecido, fíjate, post-mortem, esta enorme pintora mexicana, Frida Kahlo. Frida Kahlo, que vuelve a ser noticia, Olga, a nivel mundial. Así es, Javier, y ahora rompe récord con una pintura vendida en casi 35 millones de dólares. ¡Qué barbaridad! ¿Qué pensaría Frida Kahlo, Javier, de su obra que podía alcanzar estos precios cuando ella y su esposo, el muralista Diego Rivera, pues pasaron por etapas de mucha precariedad económica también? Tuvieron sus vacas flacas, sus vacas flacas y sus vacas gordas, sí, pero tuvieron también dificultades económicas, claro, para vender su obra. Y ahora resulta, bueno, además, Frida Kahlo tenía como una especie de complejo, a pesar de que fue una artista muy prolífica, y su obra se inscribió de lleno en el surrealismo, en esta corriente del arte, y fue reconocida así. De todos modos, ella tenía siempre la duda de si su obra tenía el valor artístico que algunos le atribuían, porque dudaba, porque ella tenía muy alto concepto a Diego, y decía, no, pues mi obra no se acerca ni tantito así a la de Diego, pero pues no se planteaba que se trataba de obras bien diferentes, sí, estilos bien diferentes, claro. Y ahora también faltaría ver qué diría Diego, de ver, Javier, yo creo que estaría muy orgulloso de ella, cómo crece Frida Kahlo al paso de los años. Hay mucha gente que conoce ahora a Frida, conoce sus pinturas, y no conocen bien a Diego Rivera. Bueno, pues el autorretrato Diego y yo, de la pintora Frida Kahlo, fue subastado ayer martes en Nueva York por la casa Sotheby's, y el monto alcanzado fue de casi 34.900.000 dólares, equivalentes a más de 724 millones de pesos. En su vida los quería ver esta mujer, ¿no? Así es. Mire, la nota es de la agencia Reuters y dice también lo siguiente. Esta cantidad, estos más de 724 millones de pesos, 34.900.000 dólares, rompió el récord para una pintura de la artista mexicana, ya que en una subasta abierta, una de sus obras se vendió apenas en 8 millones de dólares. Era la máxima, sí, la máxima cifra. Hace unas semanas. Y este es el cuadro, Alicia. Ve, este es un detalle del cuadro. Es impresionantemente hermosa la forma en cómo estamos viendo su rostro, siempre adolorido, siempre acongojado, y con su pareja Diego. Oye, y este ojo también de Diego, sí, bueno, en fin, muy hermosa, muy hermosa composición. Que Frida Kahlo, hay que decirlo, tuvo una vida bastante atropellada en el aspecto sentimental. Atropellada de inicio en el aspecto textual de la palabra, por un autobús que la dejó pues con mucho dolor, que le rompió parte de la columna, y la dejó sin posibilidades de tener hijos. Ella sufría mucho por ello, y la dejó con dolores terribles que la obligaban a usar siempre unos corpiños de yeso que ella misma se diseñaba. Y en su vida con Diego Rivera, que era un hombre muy mujeriego, pues sufrió esa relación. Se casaron, se divorciaron,
se volvieron a casar. Así. Es una historia de amor así, De esos apaches, ¿ah? de Amor beso y apache. cachetada, ¿no? De amor Sí. apache. Bueno, pues con el monto alcanzado ayer por la noche de esa pintura de Diego y yo, se convierte Frida en la artista latinoamericana más costosa de la historia. Este autorretrato fue el último que pintó ella en busto antes de su muerte, que ocurrió en el año de 1954. Se dio a conocer que la pintura fue adquirida por la colección Eduardo F. Constantini, un experto de renombre con un largo compromiso de apoyar el arte y a los artistas latinoamericanos, fundador de Malva, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, informó la casa de subastas. Oye, fíjate, voy a mostrar esta otra fotografía de este otro autorretrato de Frida, en donde también vemos, ¿sí? Sí. Un dibujo de un retrato de Diego en la frente de Frida Kahlo. Es increíble cómo, la verdad, Olga, es increíble el papel fundamental que jugó en toda la existencia de Frida este personaje. Su relación con el muralista impresionante con el gran muralista mexicano. Bueno, hay un cuadro que a mí me fascina, que se llama El abrazo de la madre tierra, Diego y yo. Ahorita lo vas a ver, está precioso ese, Lo vamos a ver todos. donde a Diego lo concibe como si fuese un bebé, no un bebé en brazos. Bueno, en 1990, cuando se anunció la compra de esa galería del cuadro que hoy fue subastado, en ese entonces la compra alcanzó un monto de $1,430,000, Javier. En 1990 esto costaba. Mira, ese es el abrazo. A ver, el abrazo del universo. Déjame lo comparto. Aquí está. El abrazo del universo, la tierra, Diego y yo. Ese cuadro a mí me encanta, me gusta muchísimo, muchísimo. Y siempre pone ese ojo en Diego, ¿no? Así es. Que tiene una significancia espiritual oriental, mística, ¿sí? Que también nos habla del tipo de cultura que ambos tenían y su formación artística, cultural, religiosa, si tú quieres, de alguna forma filosófica, que los llevó a compenetrarse tanto, Olga, que a final de cuentas pues lograron superar esas grandes discusiones que tenían. Sí. Acuérdate que incluso llegaron a vivir en casas separadas, conectadas por un puente que las unía, casa azul y la casa azul y la casa rosa. Y la casa rosa, efectivamente. Sí. Tanto Frida como Diego eran militantes activos del Partido Comunista Mexicano, igual que David Alfaro Siqueiros, igual que José Clemente Orozco. O sea, los grandes artistas, muralistas, pintores, intelectuales de la época, militaron en el Partido Comunista Mexicano en un tiempo en que no tenía registro electoral y que eran perseguidos por sus ideas, Javier. Claro. Siqueiros, por ejemplo, tuvo que escapar. Otro gran estuvo encarcelado y tuvo que escapar. Siqueiros, aparte de la pintura, se dedicaba con mucha frecuencia a la actividad sindical. Fue fundador de varios sindicatos. Eso poca gente también lo conoce. Lo sabe. El activismo político de Siqueiros llevado al sindicalismo, su activismo político. Y también el concepto que tenían de internacionalismo proletario, que lleva a Siqueiros a participar en la guerra civil española del lado de los republicanos, contra el gobierno que luego encumbraría el dictador Francisco Franco, ¿no? Así es. Entonces, eran militantes muy, muy activos de la izquierda mexicana, con raíz ideológica en el comunismo. Bueno, Diego y yo fue realizado en 1949. Muestra un autorretrato del rostro de Frida con el cabello suelto y la imagen de Rivera en su frente, quien a su vez exhibe un tercer ojo. Curiosamente, la galería ha atestiguado el ascenso de los cuadros de Frida Kahlo
dentro de los circuitos de las subastas internacionales. Pues una de las primeras obras con las que inauguró sus ventas internacionales en 1982 fue el autorretrato con el pelo suelto, realizado en 1947, que fue vendido al coleccionista Louis Noum en tan solo $85,000. Ya conocer el gobierno mexicano en 2014, de $85,000 a $35 millones, va subiendo así la obra de Frida Kahlo. Así es. Me da mucho gusto. Oye, y hay algo muy interesante que nos brincamos un poquito. Fíjate que esta pintura la adquirió originalmente la colección de Eduardo F. Constantini, ¿sí? Un experto de renombre con un largo compromiso de apoyar al arte y a los artistas latinoamericanos. Sí, fundador de M. Alba, sí lo comentaste, y que en 1990, cuando se anunció la compra de esta galería del cuadro de hoy, ¿sí? Oye, pues ya entonces me perdí yo. Fíjate que lo único que me faltó comentar fue que desde 1982 la casa Marianne Martín es reconocida por promover el arte latinoamericano en Nueva York, además de ser punto de reunión para artistas coleccionistas, promotores culturales y especialistas sobre el arte de América Latina. Fue lo único que nos faltaba comentar. Así es. Bueno, pues miren, les recomiendo mucho que ahora que terminemos de este programa, regresen a esta imagen en particular, porque pues nos da una apreciación, una interpretación de los significados más relevantes de este cuadro, ¿sí? Entendiendo a Diego y yo de Frida Kahlo, y ahí está lo que representa cada una de las imágenes más representativas: el cabello suelto, la figura de Diego en la frente, el tercer ojo en la frente de Diego Rivera, y también las lágrimas de Frida, que representan el dolor de esta artista que sentía por la posibilidad de perder a Diego otra vez. Es muy interesante, ahí se las dejamos, y pues por favor. Y de no poder embarazarse, claro, porque era algo que ella deseaba enormemente en el mundo, ¿no? Fíjate, era una feminista, defensora de la libre interrupción del embarazo, pero deseaba nada tanto como el hecho de que pudiera ser madre. Ella quería tener un hijo con Diego y no pudo. Bueno, pues de Frida Kahlo hay mucho que decir, sí, siempre. Una última, mira esta imagen. Esta imagen que finalmente, Olga, ha sido motivo de las burlas por parte de personajes que la verdad, que están fuera del mundo artístico y también del mundo de la concepción, ¿sí? Porque siempre le han criticado estos rasgos que ella acentuaba de su personalidad, ¿sí? Estas cejas, estos bigotitos, ¿sí? Estos rasgos que en un momento determinado ella los resaltaba precisamente como diciendo, ¿saben qué? Vale. Lo que ustedes digan de mí, físicamente, me vale un verdadero cacahuate. Y siempre, sí, de hecho hemos mostrado fotografías de ella que nos muestran a una Frida Kahlo también joven, y obviamente esto dentro de los rasgos que siempre resaltó de su personalidad, de su perfil. Destacando la belleza de los atuendos indígenas. Y no nada más en el sentido estético, sino en el sentido cultural. También era una convencida de la necesidad de apoyar a los pueblos indígenas, a las culturas originarias. De Frida hay 2 películas. Yo pienso que todavía falta la película que le haga justicia plena a Frida Kahlo. Una de ellas, la actriz es Ofelia Medina, es la más recomendable. La otra es Salma Hayek interpretando el papel de Frida. No es, para mi gusto, la mejor película que se pudo haber hecho sobre Frida Kahlo, pero tiene un valor que a mí me gusta mucho y por eso se las recomiendo. Utilizaron unos recursos técnicos que permitió exhibir muchos de los cuadros de Frida Kahlo y darles movimiento. Entonces, de pronto cobraban vida los cuadros de Frida Kahlo, y esa es de la parte más bonita de la película, estéticamente, en cuanto a las artes plásticas, como un homenaje a las artes plásticas y a la obra de Frida. Y también a mí no me gustó mucho esta película porque lo que más destacaba y se regodeaba en ello fue una etapa de lesbianismo o de bisexualidad de Frida Kahlo.
Y había ahí un secreto que no lo alcanzó a conocer Salma Hayek si no lo hubiera explotado también, a pesar de que trabajó en esta película con Salma Hayek, trabajó esta Chabela Vargas cantando La Llorona. A pesar de ello, no le contó ni a Salma, algo que revelaría mucho tiempo después Chabela Vargas, que es una fotografía preciosa, Javier, donde están Chabela Vargas y Frida Kahlo recostadas sobre un zarape, un tapete mexicanos, y aparece toda la personalidad ahí de ambas. Pero en el caso de Chabela, se ve muy imponente también con su guitarra a un lado y su rostro de enamorada, porque se enamoró de Frida. Se enamoraron ambas, ¿no? Es una foto muy bonita, esa de Frida y Chabela. Pues sí, fíjate que, bueno, yo nada más quiero comentar una última cosa sobre esta vida que tiene ahora Frida Kahlo después de muerta. Como podemos ver en esta imagen, Frida Kahlo vive entre las mujeres de hoy. Sí. Frida Kahlo se ha convertido también en un emblema de los movimientos feministas en Galicia. Frida Kahlo está presente en infinidad, en millones de mujeres de todas las edades, ¿sí? En este mundo contemporáneo. Frida Kahlo está más viva que nunca cuando conocemos que casi una de sus obras más emblemáticas, ¿sí?, más conocidas, llega finalmente a una cotización de casi 35 millones de dólares por Galicia, y las vemos también viva en las imágenes de millones de mexicanas y millones de mujeres en el mundo que la han tomado finalmente como un ícono a seguir en todos los aspectos. Bien, ahí terminamos. Vamos, sí, efectivamente. Mientras yo lo vamos a continuar, amigos y amigas, con el programa, porque tenemos muchísimas notas todavía más en este programa que hemos preparado específicamente el día de hoy para ustedes. Y la verdad, créanos, nos da muchísimo gusto que nos estén siguiendo, que estén compartiendo nuestro programa. Muchísimas gracias también por sus mensajes y por compartir y regalarnos un like para que podamos entonces cuando menos continuar con la información y la comunicación permanente con ustedes. Y le vamos a dar entonces seguimiento a nuestro programa con la cuarta nota ya en este momento sobre el tema de la insulina. Fíjese que la Organización Mundial de la Salud está emitiendo el día de hoy una alerta sobre los negocios de las compañías farmacéuticas, estos grandes colosos, estas compañías que también se han hecho supermillonarias, ¿sí?, con el tema de los medicamentos y ahora, pues, con el tema de la insulina. La agencia Reuters nos presenta la siguiente información. La Organización Mundial de la Salud alertó hoy a la comunidad internacional sobre el negocio de las farmacéuticas con la insulina. El tratamiento, advirtió el director general Tedros Adhanom Ghebreyesus, está fuera del alcance de muchas personas enfermas de diabetes y en situación de pobreza, a pesar de que los científicos que la descubrieron, fíjese usted, hace 100 años, se negaron a beneficiarse y vendieron la patente de la insulina por tan solo $1. ¿Cómo ve usted? No sabían la epidemia de diabetes que iba a haber en el planeta, y particularmente en países como México, Javier. Pero eran personas que no les importaba el dinero. Sí. Que no les importaba. Desgraciadamente, ese gesto solidario ha sido suplantado por un negocio multimillonario que ha creado enormes brechas de acceso, manifestó Ghebreyesus. Mire, en su informe, cumplir la promesa de hace 100 años, hacer universal el acceso a la insulina, la Organización Mundial de la Salud detalló que entre los principales obstáculos para acceder a este medicamento vital están precisamente sus elevados precios. Asimismo, por la escasa disponibilidad de insulina humana derivada de un mercado dominado por unos pocos productores y la debilidad de los sistemas sanitarios. En el contexto del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemoró el pasado 14 de noviembre, la Organización Mundial de la Salud recordó que esta enfermedad presenta niveles elevados de azúcar en la sangre
El riesgo de esto es que se dañen gravemente los órganos y sistemas como el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y en conjunto el sistema nervioso. Mire, agregó que existen dos tipos de diabetes. La primera, la tipo 1, conocida anteriormente como diabetes juvenil, es una enfermedad crónica en la que el páncreas produce poca o ninguna insulina. Para 9 millones de personas en todo el mundo que padecen este tipo de diabetes, tener acceso a la insulina convierte a la enfermedad en algo manejable. Y el otro tipo de diabetes que se conoce como tipo 2, es la forma más común de la diabetes y generalmente la padecen los adultos, misma que se produce cuando el organismo se vuelve resistente a la insulina o no la producen en cantidad suficiente. Al respecto, el organismo internacional indicó que para más de 60 millones de personas que viven con diabetes del tipo 2, la insulina es esencial para reducir el riesgo de insuficiencia renal, ceguera o amputación. Sin embargo, 1 de cada 2 personas que necesitan este medicamento, simple y sencillamente no lo reciben. La Organización Mundial de la Salud destacó que a pesar de que el número de enfermos de diabetes sigue aumentando en países de ingresos bajos y medios, el consumo de insulina no. Por ello, en un contexto claro de acaparamiento, pues a pesar de que 3 de cada 4 personas con diabetes tipo 2 viven fuera de Norteamérica y Europa, estos representan menos del 40% de los ingresos por ventas de insulina. Al presentar su informe, la agencia de la ONU pidió que se mejore el acceso regulando los precios y los márgenes de beneficio a la insulina mediante la adquisición conjunta y una mayor transparencia de los precios y fomentando la capacidad de fabricación local en regiones insuficientemente atendidas. Pues de nueva cuenta, Olga Alicia, las grandes compañías farmacéuticas en medio del escándalo, en medio del escándalo. Y sabes una cosa, desafortunadamente, esto que está sucediendo tan solo con este medicamento, Olga Alicia, pues lo podemos replicar en infinidad de medicamentos más que estamos utilizando los humanos para poder, para poder combatir las graves enfermedades que padecemos. Y fíjese, por problemas alimenticios que provoca el sistema de gobierno que impera actualmente en más del 90% de los países del mundo. Primero te enferman y luego ya como enfermo te tienen cautivo ahí para estarte vendiendo. Alto contenido de carbohidratos, bebidas y comidas con elevadísimos niveles de azúcar, de sal, ¿sí? Problemas cardíacos provocados por el mismo ritmo de competencia insistente, ¿sí? De sobrevivencia de todos los días para no caer en la precariedad. Olga, el sistema forma parte de este tema que estamos teniendo con el suministro a precios accesibles, si no es que gratuitos, de medicamentos que son indispensables para la sobrevivencia a las enfermedades que ha provocado el mismo sistema de gobierno que tenemos prácticamente desde de los inicios de toda la época industrial, pre-liberal y pre-neoliberal. Sí. Así está. Sí, un día se va a hablar la humanidad que sobreviva, va a hablar de nosotros, de esta época, como una época totalmente absurda de autodestrucción, donde comíamos tanta porquería de alimentos chatarra que nos enfermaba y luego la dificultad para conseguir los medicamentos. Y van a decir, ¿pero por qué se enfermaban? Pues por las sabritas, por los refrescos, por la combinación de sal y azúcar. Yo le comentaba a Javier que los jóvenes de hoy están consumiendo de 5 a 7 veces más sal de lo que consumían los jóvenes, nuestra generación cuando éramos jóvenes y la generación de nuestros hermanos mayores que ahorita tienen 70, 80 años. Comparado con ellos, ahorita se están consumiendo niños, adolescentes y jóvenes, se están consumiendo hasta 7 veces más sal y 5 a 7 veces más azúcar. Y el truco, amigos y amigas, siempre recuérdalo,
es que todos estos productos y muchísimos más que no se incluyen aquí, de estas comidas rápidas, de estas comidas chatarras, es que son altamente adictivos. ¿Por qué? Precisamente por la adicción que provocan sus sabores. ¿Sí? El azúcar y la sal. Azúcar y grasa. Sal. Ahí está. Bueno. Olga, vamos a la siguiente. Países pierden 483,000 millones de dólares en los paraísos fiscales. ¡Qué barbaridad! Santiago Nolasco, periodista del periódico El Economista, nos dice que la Alianza Internacional para la Justicia Fiscal reveló que el abuso fiscal de las empresas multinacionales y personas multimillonarias que depositan su dinero en paraísos fiscales deja pérdidas para los gobiernos del mundo por más de 483,000 millones de dólares. Fíjate, Santiago Nolasco, del Economista, como ¿Sí? lo decías, indica también lo siguiente sobre este tema. Para ponerlo en perspectiva, amigos y amigas, ¿sí? Dicho monto, estos 483,000 millones de dólares, sería suficiente para vacunar a la población mundial contra la COVID-19 más de 3 veces. O dicho de otra forma, con el dinero no recaudado en cada segundo se pierde el dinero suficiente para vacunar con 2 dosis a 1,000 personas, de acuerdo con estimaciones del Centro Fiscal Internacional. Cada segundo. Cada segundo, no, qué barbaridad. En el informe titulado Estado de la Justicia Fiscal 2021, se destaca que las empresas multinacionales transfieren ganancias por valor de 1.19 billones de dólares a paraísos fiscales cada año, lo que provoca que los gobiernos de todo el mundo pierdan al menos 312,000 millones de dólares por año. La organización estima que las personas multimillonarias esconden más de 171,000 millones de dólares en paraísos fiscales. La Alianza Internacional realizó el informe con datos tomados de los reportes que publica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. El informe señala que no pagar impuestos afecta más a los países de menores ingresos, mientras que los países de mayores ingresos pierden más impuestos, pero sus pérdidas fiscales representan un porcentaje menor del dinero que tienen como naciones. En ese sentido, si bien es cierto que 136 de 140 países ya llegaron a un acuerdo para gravar con el al menos 15% a las empresas multinacionales, la Alianza Internacional considera que es un porcentaje muy bajo y que no se grava con lo justo. Por ello, en su momento, propusieron que la tasa de impuesto fuese de 21%. Pues otro súper tema, ¿no? Otro súper tema. En México, usted sabe cómo también una élite, no nada más de políticos, Olga Alicia, sino también de artistas, ¿sí? De artistas de todo tipo y también deportistas de todo tipo, sí, pues recurren a estos paraísos fiscales para precisamente evitar entregar parte de sus ganancias, que luego a veces uno también, yo no puedo entender, Olga Alicia, cómo un artista puede cobrar tales cantidades de dinero por una presentación, un futbolista, o allá voy, o sea, o un deportista que, que simple y sencillamente, Olga Alicia, muchas veces, la verdad, yo no quiero menospreciar el trabajo que también realizan ellos, pero pues deja mucho en comparación con otras actividades profesionales, pues la verdad deja mucho que desear, y dice uno, pero ¿por qué tal diferencia de salarios cuando pues hay gente que tú sabes que trabaja todo el santo día y pues apenas recibe para los frijoles? Sí, y no lo pongas, tú ya no lo pongas en el caso de los que ganan salario mínimo y que dices, ay, pues no tuvieron el don, la disciplina de desarrollar en un deporte. No, pero piénselo usted nada más en estos términos. A veces el sueldo anual de un futbolista equivale a la cantidad que necesita una institución científica para desarrollar algún proyecto como de los que hemos estado hablando. Un proyecto para crear insulina
a más bajo costo y con más accesible por a la ejemplo. gente pobre, ¿no? Un último comentario, Galicia. Lo que me parece todavía más indignante es que se conozcan de estos paraísos fiscales, cuando menos hace 3 décadas. Yo ya comenzaba a escuchar de esos famosos paraísos fiscales y hasta el momento no se regula su actuación, no se elimina su presencia en el mundo. Hay infinidad. Hemos estado observando gráficos que nos hablan de una infinidad de paraísos fiscales escondidos en el mundo, algunos ya descubiertos por ahí también, que son motivo de escándalo. No hay año en que no exista un escándalo relacionado con el tema de los paraísos fiscales. Los últimos de ellos han sido la publicación de estos miles y miles y miles de páginas en donde se menciona cómo los supermillonarios del planeta, si una élite, no sobrepasan arriba de 2,000 personas y compañías morales, empresas, supernegocios transnacionales, que están identificados y el sistema judicial del mundo simple y sencillamente se niega a cerrarlos, ¿sí? A regularlos y por eso entonces... A cerrarlos, Javier. A cerrarlos en definitiva, ¿sí? Y todavía estamos hablando de que casi casi 500 mil millones de dólares se manejan en estos paraísos y no reportan beneficio a nadie en lo absoluto, más que a quienes esconden estos dineros. Sí. En su reciente discurso ante la Comisión de Seguridad de la ONU, el presidente López Obrador destacó ese dato, Javier, cuando dijo que la humanidad nunca había vivido un estado de descomposición moral como la que vivimos hoy. Dice, porque eso es una descomposición moral, el hecho de que en muy poquitas manos, cada vez en un grupo más pequeño de magnates, se concentre la mayor riqueza que se produce en todo el planeta, mientras que aumenta la cantidad de millones y millones de seres humanos que sufren ya hambruna o condiciones de pobreza extrema. Y en ese contexto, el presidente López Obrador hizo un llamado a la ONU a desaparecer los paraísos fiscales. Bueno, puede sonar muy utópico, pero es la línea correcta que se debe de seguir. No sé cuándo lo lograremos, pero por ahí es por donde debe marchar la humanidad, Javier. Ahí está. Pues ahí están identificados casi 100 países e islas en el mundo. Estas listas de los territorios reconocidos o negados como paraísos fiscales. Y bueno, ahí está, Galicia. Ahí están los que funcionan en la zona del Caribe, Belice, Panamá, Islas Caimán, las Bahamas, paraísos dorados, Antigua y Barbados. Ahí están identificados, esperando que en algún momento determinado alguien le eche el guante a esas enormes haya una riquezas. Legislación de carácter internacional que termine con esa especulación. Y bueno, hablando de la enorme desigualdad social, la concentración de la riqueza en unas cuantas manos y la pobreza que se generan en la mayoría de los países, esta es la causa de los fenómenos migratorios que llevan a miles de familias a correr el riesgo de muerte incluso, de morir en el intento por llegar a lugares como Estados Unidos, en el continente americano, o en otros países europeos, en Europa, por supuesto, de gente que sale de África para llegar a Europa, y son corrientes migratorias enormes, enormes, como no habían existido desde los inicios de la humanidad, cuando éramos unos cuantos seres humanos deambulando por el planeta, pues ahora es este fenómeno masivo de millones y millones de personas. Con este tema de la migración, el presidente López Obrador aplaudió la iniciativa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para regularizar a 11 millones de mexicanos en Estados Unidos. El presidente mexicano manifestó su respaldo a la iniciativa de su homólogo de Estados Unidos de regularizar a esos 11 millones de mexicanos que viven en aquel país. Dijo que, así lo dijo López Obrador, ningún presidente ha hecho un compromiso más profundo en beneficio de los migrantes que el presidente Biden. Depende del Congreso,
depende de que esta iniciativa sea apoyada, respaldada por el Congreso, por legisladores del Partido Republicano y del Partido Demócrata. López Obrador, de acuerdo a esta nota de Erika Ramírez del portal Contralínea, López Obrador señaló que estará atento a lo que hagan los legisladores estadounidenses y en caso de que su voto no sea a favor de los millones de mexicanos que viven indocumentadamente, yo no diría de manera ilegal, indocumentadamente en los Estados Unidos, utilizará la conferencia de prensa matutina para exhibirlos. Sí. El titular del Ejecutivo, el presidente mexicano, dijo: ojalá y haya unidad, pero si los legisladores de un partido bloquean esta iniciativa, nosotros los vamos a señalar en su momento de manera respetuosa. Los vamos a dar a conocer desde aquí de que un partido, sus legisladores, no ayudaron a algo que es justo, humanitario, porque hay millones de mexicanos que viven, trabajan desde hace años en Estados Unidos, que han aportado mucho al desarrollo de ese país, al engrandecimiento de esa nación, entonces merecen ser tratados con justicia. Hay que recordar, Javier, que si el presidente López Obrador señala por su nombre y apellido a los legisladores estadounidenses que no aprueben esta iniciativa del presidente Biden, pues sí les afecta. Porque puedes decir tú, ay, sí, qué miedo, ¿no? Uy, qué preocupación. No, el voto latinoamericano en general ya es muy fuerte en Estados Unidos, Javier. El porcentaje de ciudadanos que son originarios de América Latina, incluido México, por supuesto, es muy alto en Estados Unidos, así es que sí les afecta. Sí, y esto que dices fue evidente durante la pasada elección en Estados Unidos, en donde Joe Biden ganó, en realidad, por el voto de los latinoamericanos ya nacionalizados estadounidenses. Esa es la realidad, y Joe Biden, precisamente por eso, entre sus primeros mensajes de trabajo que iba a realizar una vez que ganó el proceso electoral en los Estados Unidos, fue precisamente trabajar a favor de toda esta gente. Mira, Galicia, sí, es impresionante. Son ríos y ríos de humanidad. Así es. Y aquí va el dato duro. La población mexicana radicada en Estados Unidos asciende a 38 millones, mientras que Puerto Rico cuenta con 5 millones y 4 millones son cubanos. Así es. Y mira, apenas el pasado 9 de noviembre, Andrés Manuel López Obrador prometió que hablaría con el presidente estadounidense Joe Biden en esta cumbre para que cumpla el compromiso de regularizar la situación de los mexicanos que viven y trabajan honradamente en los Estados Unidos. Y sobre esto, Galicia, hay que precisar que si bien el tema de la migración juega un papel fundamental aparentemente de lo que se ha dicho extraoficialmente en esta reunión trilateral que se está realizando en este momento allá en Estados Unidos, ¿sí? Que de hecho precisamente con Kamala Harris en este momento está el presidente platicando sobre el tema de la migración. Bueno, esto definitivamente le pintó a Joe Biden un panorama que dijo, no, yo tengo que atender estos temas de manera prioritaria, y ahí anda con esta iniciativa que está atorada en el Congreso allá en Estados Unidos. Como hablábamos al inicio del programa, desde la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, López Obrador envió un abrazo y agradecimiento a todas y todos los migrantes mexicanos en Estados Unidos que enviaron dinero a sus familiares a México y permitieron el ingreso al país de 40,600 millones de dólares, justo cuando más lo necesitábamos, cuando más lo requerían las familias de estos migrantes en medio de la peor pandemia que hemos padecido. Sí, y así lo dijo, ¿no? Así lo dijo López Obrador. Refirió finalmente que fue gracias a esta ayuda que México pudo salir adelante en la crisis económica que provocó y que provoca todavía la pandemia de COVID-19. Y por eso, Olga, hoy en la mañana, después de que desayunó ahí en la sede de la Embajada Mexicana en Washington, ¿sí? Y después de tener y cuando estaba esperando precisamente a Justin Trudeau para sostener esta primera reunión bilateral con Trudeau, el primer ministro canadiense, salió por una ventana a saludar a esos 800,000 personas que estaban ahí, sus simpatizantes, les mandó un saludo y desde ahí también le lanzó un agradecimiento por este tema
de las remesas que enviaron los mexicanos que radican allá en Estados Unidos y que provocaron esa increíble cantidad de 40.600 millones de dólares que sacaron al país a flote en este 2021-2022. Sí, de hecho, con cifras ya del Fondo Monetario Internacional, Javier, México en efecto empezó desde 2021, este año 2021, su proceso de recuperación de la economía. Y contra lo que pronosticaban los partidos de oposición, en el sentido de que se iba a desplomar la economía, primero decían que se iba a desplomar, ni siquiera se tenía idea de que sucedería la pandemia de COVID-19, pero el simple hecho de que llegara a la presidencia López Obrador iba a provocar una espiral inflacionaria, endeudamiento incontrolable del país, en fin, una catástrofe económica, eso lo pronosticaban. Cuando se viene la pandemia, entonces pronostican que se va a caer en desplome la economía mexicana y que permanecerá durante muchos años sin poder recuperarse. Y ellos graficaban esta tesis con una L, así caída en desplome y luego mucho tiempo, la parte baja de la L, era mucho tiempo en la economía estancada. López Obrador siempre dijo que caería la economía y volvería a subir con una forma de V. Y es lo que ahora está reconociendo el Fondo Monetario Internacional. Fíjate el dato, Javier, lo estaba viendo del programa, del Plan de Desarrollo Económico para el presupuesto de egresos, el presupuesto de egresos de la Federación que se basa en el Plan de Desarrollo Económico del país. Y plantea que el Producto Interno Bruto subió 6%, pero que el volumen del comercio global subió un 9.7% ya en este 2021. O sea, una gran recuperación en el mundo. Pero el crecimiento es mayor para las economías emergentes, entre las que ubica México, con un crecimiento de su comercio de 11.1%. Esto significa que las familias mexicanas tuvieron los recursos para mantener las compras que necesitaban hacer y gracias a dos factores fundamentales. Porque acuérdate que se perdieron muchos empleos, se cerraron las fuentes de trabajo y estos dos factores fueron la entrada de recursos de remesas que enviaban los migrantes y también los programas sociales que derramó recursos a las familias, a millones de familias, ¿no? Sí. Y bueno, siempre hay que mencionar que las remesas, amigos y amigas, no es dinero público, no es dinero del gobierno que se está invirtiendo directamente, sino que son recursos que llegan directamente de las bolsas de los trabajadores mexicanos que están allá en Estados Unidos y fuera del país, porque obviamente hay mexicanos en Canadá y en otras naciones del mundo que están enviando estas remesas, ¿sí? Pero que van directo a las manos, a los bolsillos, a las cuentas de sus familiares. Y ese dinero, pues, ayudó de alguna forma, de la manera más importante. Sí, porque no hay, dentro de los sectores económicos impulsados por el Estado mexicano, no existe una cantidad de generación de divisas tal como la que están manejando directamente los extranjeros, los mexicanos que viven en el extranjero, que trabajan, ¿sí? Y mandan dinero. Obviamente eso jugó un papel fundamental. Gracias. Yo creo que lo que hizo el presidente de México ya en varias ocasiones de agradecer estas remesas a nuestros connacionales, no nada más le corresponde al presidente, sino a todos los mexicanos, siempre agradecer a nuestros paisanos. Ya sabemos, algunos de nosotros sabemos lo que es vivir y trabajar en los Estados Unidos de manera indocumentada. Yo lo estuve allá 2 años y créanme, la verdad es que son de enorme ayuda para la gente que se queda aquí a enfrentar los gravísimos problemas económicos que pues han acompañado a México desde hace tantos y tantos años, tantas décadas. Bueno, y vamos a otra nota que son declaraciones de Tatiana Cloutier, que es la secretaria de Economía en México, quien critica a Estados Unidos por su proteccionismo previo a la cumbre. Fíjese lo que dice. La secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, criticó a Estados Unidos previo a la cumbre de líderes de América del Norte
por aplicar lo que calificó de políticas proteccionistas que pueden ser contraproducentes y fomentar la migración o la inmigración a Estados Unidos. Dice, en una nota del portal Código Magenta, se informa también que Cloutier, quien está asistiendo hoy a la reunión de líderes en Canadá, Estados Unidos y México en Washington, dijo que nunca había esperado que Washington se cerrara tanto económicamente. Dijo, la manera en como yo he visto que se han cerrado y se han protegido es una manera incomprensible desde mi perspectiva. También agregó, y aparentemente, eso que quieren que la migración no llegue para ellos, ellos, o sea, para Estados Unidos, ¿no? Ellos mismos la provocan con su cerrazón y si siguen así, lo van a provocar aún más, añadió señalando que las medidas proteccionistas ya socavaron al mercado laboral mexicano. Las detenciones de inmigrantes ilegales o indocumentados, mejor dicho. Indocumentados. Porque la migración no es ilegal, claro, ninguna. No, ninguna. Simplemente algunos migran con papeles y con sus pasaportes, todo en orden, porque tienen los recursos para hacerlo, y muchos migran sin documentos. Entonces, la migración de indocumentados en la frontera entre Estados Unidos y México se ha disparado este año, lo que aumentó la presión sobre el presidente estadounidense Joe Biden para que frene el flujo de personas y refuerce la frontera. La funcionaria mexicana dijo además que en una reciente disputa con Washington sobre la interpretación del contenido regional para la industria automotriz bajo un pacto comercial de América del Norte, ya está perjudicando a nuestra nación, a México, y que el tema será llevado a esta reunión. De seguro ya se lo presentaron a Harris y más adelante, que es la siguiente reunión que tiene el presidente de México, por ahí de las 3 de la tarde, tiempo de Washington, está a punto de realizarse en este momento también, con Joe Biden, ahí mismo de nueva cuenta, de seguro se va a insistir en este tema, Mauricio. Muy interesante esta nota también de Código Magenta. En México, además de estos problemas económicos que aumentaron la migración, durante toda la etapa neoliberal, Javier, sí, pero en especial en los últimos gobiernos, el de Calderón y también Peña Nieto, sufrimos otro grave problema en nuestro país, que fueron las masacres protagonizadas en la mayor parte de los casos por agentes del Estado, por militares, por policías, o bien por grupos paramilitares sostenidos por las instituciones armadas. A 15 años de ocurrida la masacre de Viejo Velasco en Chiapas, esta masacre continúa impune. Denunciaron organizaciones, entre ellas la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos para Todas y Todos. Así es. Mire, la nota es de Jordana González, también del portal Contralínea, y dice también, en el comunicado conjunto, recordaron que los ancianos Mariano Pérez Guzmán y Antonio Peñate López siguen desaparecidos, quienes tenían el cargo de principales en la iglesia comunitaria allá en este poblado de Viejo Velasco, en Chiapas, quienes además, con 36 personas, están en desplazamiento forzado, sin garantías de retornar a su lugar de origen y sin atención del Estado mexicano. Informaron que el 13 de noviembre de 2006, durante el sexenio del expresidente Vicente Fox, alrededor de las 6 de la mañana, 40 civiles armados y en compañía de 300 elementos de la Policía Sectorial de Chiapas y de diversos funcionarios ingresaron de manera violenta a esta comunidad que se llama Viejo Velasco. Ellos fueron los autores de las ejecuciones, desapariciones y desplazamiento forzado. 15 años después, los funcionarios, como el expresidente Vicente Fox y el exgobernador Pablo Salazar, no han sido investigados, señalaron en su documento. Por ello, van a continuar con la exigencia de justicia y de verdad para nuestras hermanas y hermanos víctimas de la masacre. El motivo del ataque y de la propia masacre fue sembrar el terror para que las familias habitantes de la comunidad desalojaran sus tierras a causa del injusto conflicto agrario regional en la selva lacandona, conflicto que por política de Estado
y bajo falsos pretextos ecológicos, en realidad se convirtió en un proceso de despojo territorial con reubicaciones forzosas y desalojos violentos de más de 30 poblados indígenas, tzetzales, tzotziles, choles y tojolabales, ubicados en la zona para realizar negocios con la tierra. Mire, portando armas de fuego de alto poder, los agresores atacaron violentamente a estas 38 familias indígenas que vivían en esa comunidad de Viejo Velasco, que está en el municipio de Ocosingo, en el estado de Chiapas. Todos los agresores rodearon la comunidad, disparando y allanando casas, cometiendo 4 ejecuciones extrajudiciales, fíjese nada más, una detención ilegal con actos de tortura, 4 desaparecidos forzados y el desalojo y desplazamiento forzoso de 20 hombres, 8 mujeres, 5 niñas, 3 niñas, quienes huyeron a la montaña para poder sobrevivir a ese ataque. La red Todos los Derechos para Todos y las otras organizaciones derechohumanistas se sumaron a la exigencia de crear una comisión de la verdad para el esclarecimiento histórico y un mecanismo internacional contra la impunidad. Además, manifestaron lo siguiente: los pueblos originarios no estamos contentos. Estamos sufriendo la guerra de exterminio, despojo, asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias e ilegales, tortura, etcétera, como lo que sucede en Aldama, Chalchihuitlán, Chaneló, Panteló, Chilón, Ocosingo, Chimalpas, entre otros lugares, víctimas de este sistema capitalista de muerte. Y bueno, Olga, la verdad, cuando vemos ya la distancia que está presentándose para este clamor de justicia por parte de los pueblos, en el caso específico de Viejo Velasco y todas las demás zonas que han sido víctimas de este tipo de atropellos, Olga Alicia, en donde se habla específicamente de la existencia de grupos paramilitares que están al servicio de los caciques de la región y de las autoridades de gobierno del estado chiapaneco, que primero eran priistas y ahora son del Partido Verde Ecologista, que para el caso es lo mismo para las comunidades indígenas, igual de corruptas, igual de autoritarias y represoras. Bueno, ver esa inacción de las autoridades y ver los tremendos daños, las tremendas bajas, las agresiones, Olga, que han sufrido estos pueblos, dice uno, bueno, ¿qué estaremos esperando para hacerle justicia real a este tipo de organizaciones y a este tipo de personas que todavía están fuera de sus hogares? Sí. Porque no hay nadie que esté mediando en el gobierno a resolver problemas que pues se subieron a ver desde Vicente Fox. Se dispara acá pronto. Oye, Javier, hay otro tema que queremos comentar con ustedes, amigos y amigas de Cuatro Vientos, que tiene que ver con lo que le sucede o nos sucede a muchas mujeres, sobre todo a las más jovencitas. Cuando un hombre le hace propuesta de tener relaciones sexuales y la mujer dice que no, ¿quién sabe por qué demonios ese no pasa por la cabeza de los hombres como un sí? Pero tengo que decir no, ¿verdad? Para no verme muy facilita, pero en realidad sí, sí quiero. Así lo entienden los hombres e insisten a grado tal que termina siendo en realidad una violación sexual, lo que debió haber sido una relación sexual con consentimiento, exactamente. Entonces, esta realidad, que es muy común, está siendo estudiada por legisladores que están pidiendo que se regule una figura de consentimiento sexual. Nunca creí que fuera a ver esto. Qué cosa, ¿verdad? Increíble. Sí. Grandes avances del feminismo. Y esto lo está planteando el Instituto Belisario Domínguez, que es un instituto de estudios de diversos fenómenos sociales, políticos, económicos del país, y que hace trabajos muy interesantes, Javier,
porque está creado este instituto no con los fines de cuotas partidistas ni nada, sino para conocer la realidad. A veces no trascienden sus estudios, pero este instituto tiene muchos trabajos interesantes. Bueno, pues el Congreso de la Unión, dice un estudio del Instituto Belisario Domínguez, debe legislar la figura de consentimiento sexual. Así lo concluyó el estudio, que se llama No es no, la ausencia del consentimiento y la violencia sexual. Es el nombre completo del estudio, que fue publicado precisamente por el Instituto Belisario Domínguez. De acuerdo a esta nota del periódico Excelsior, en consonancia con la recomendación general número 3 del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, que pide a los estados que desarrollen políticas para regular expresamente el consentimiento, tomando en cuenta las relaciones de poder, coacciones y otros contextos que eliminan el consentimiento. El consentimiento, explicó el estudio, es considerado como un elemento necesario para caracterizar a las relaciones sexuales libres de violencia, y de ello se deriva que los casos donde hay ausencia de consentimiento constituyen en los hechos violencia sexual, violación sexual. Mire, de acuerdo con la recomendación internacional que está siendo analizada por este instituto, también es necesario regular e interpretar la figura del consentimiento como uno de los elementos fundamentales de valoración de la prueba en el marco de los delitos contra la libertad sexual. El análisis elaborado por las investigadoras Lorena Vázquez Correa y Montserrat Vázquez Rosales señaló que, a pesar de que las campañas para informar sobre el consentimiento sexual han proliferado en todo el mundo, en América Latina y en México eso ha ocurrido en menor medida. Fíjese, también expuso que en juicios por violencia sexual, el consentimiento constituye una herramienta que permite discernir entre la conformación de un delito contra la libertad sexual de una persona y la realización de un acto voluntario. Y advirtió que en investigaciones relacionadas con delitos cometidos contra mujeres, adolescentes y niñas por razones de género, hay un alto índice de impunidad en materia de delitos contra la libertad sexual. Y vaya que nos ha tocado conocer casos tremendos en los que el agresor sexual alega que la agredida consentía. ¿Sí? No solamente consentía, que lo estuvo provocando, que ella quería. Esto lo hemos visto y se seguirá viendo, pero seguidísimo, Javier, y los ministerios públicos tienden, para no echarse tantas cargas de trabajo de la que de por sí ya traen, a fomentar la impunidad, a darle la razón a los hombres, y dejan en una situación de indefensión y con rabia, con una impotencia, a las mujeres que se atreven a hacer la denuncia y terminan siendo juzgadas ellas como las provocadoras, que sí quisieron, y ya cuando el pobre hombre ya estaba pues bien dispuesto a tener la relación, le dicen que no. Así es como lo interpretan, Javier, y es un verdadero viacrucis para las mujeres enfrentar estos procesos desde la denuncia hasta el momento en que se dicta sentencia, y muchas veces la sentencia viene en contra de ellas. Así es. Pues mira, qué interesante que también en México se esté comenzando a hacer un análisis en serio sobre este tema, que ojalá termine en una reglamentación clara, ¿sí?, de fácil acceso en Galicia, que no se malinterprete en un juzgado por parte de un juez, ¿sí?, por parte de un ministerio público. Simple y sencillamente es finalmente hacer justicia en casos totales de injusticia. Tú preguntabas al principio de este tema, Olga, de que, pues, ¿qué tendrá en la cabeza una persona, un hombre, a que le están diciendo no, 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 y él entiende sí, sí, sí? Pues simple y sencillamente, Olga Alicia, es un tema de carácter, no sé si será también algo de carácter genético, algo que se mueve entre los hombres, una cultura que es ancestral, que tiene
miles de años que se está aplicando en las civilizaciones humanas, Olga. Y eso, afortunadamente, en nuestro país, poco a poco se está trabajando en una modificación de conductas y de culturas que ha ido ganando terreno, definitivamente. Hay todavía unos grandes grupos que se están movilizando para no permitir el avance de las mujeres, de las adolescentes y las niñas en estas materias, ¿sí? Pero que afortunadamente la gran ola verde que hay en el mundo a favor del respeto de los derechos de las mujeres, pues está ganando cada vez más adeptos, ya no nada más entre la población femenina mexicana, sino que también está avanzando de manera importante en los sectores masculinos, y obviamente eso finalmente se está comenzando a representar en mejores leyes, en mejores reglamentos, en mejores protocolos, y lo más fundamental, se está plasmando ya como cambios constitucionales que pues se tienen que aceptar y aplicar, porque lo contrario sería entonces una gravísima violación a un derecho constitucional, a los derechos constitucionales de las mujeres. Así es. Y vamos a terminar nuestro programa del día de hoy hablando de algo que arrojó como resultado las elecciones de pasado mes de junio. Y nos vamos rápido con estos dos notas. Y que es interesante, Javier, porque logramos los bajacalifornianos deshacernos de 4 partidos políticos que no tenían ninguna razón de existir, porque son partidos que a final de cuentas, pequeños, que a final de cuentas se llevan muchos recursos y terminan aliándose a los otros partidos más grandes, ¿no? Así es. En Baja California, este año 4 partidos políticos, 3 de ellos de registro nacional y 1 de registro local, serán dados de baja en el Instituto Estatal Electoral de Baja California, pero en 2022, los 4 que seguirán operando, Morena, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, se repartirán 81.400.000 pesos. Los institutos políticos nacionales que perdieron su acreditación son Encuentro Solidario, el PES, también Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México. Y el partido local que se va es el Partido de Baja California. Ese partido Redes Sociales Progresistas era el partido que estaba impulsando la maestra Elvester Gordillo, y Fuerza por México es un partido que está impulsando Ricardo Monreal, pues por si las moscas, ¿verdad? Por si no lo postula Morena, pues tener ahí una fuerza. Y el partido de Baja California, pues es un partido que ya se alió con el PRI, ya se alió con el PAN, ya volvió a brincar de uno a otro. Chambonar. Y en realidad no representó jamás los intereses reales de los baja californianos. Jorge Alberto Aranda Miranda, titular de la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento del Instituto Estatal Electoral, explicó que el artículo 19 de la Ley de Partidos Políticos dispone que la acreditación como partido político nacional tendrá vigencia en tanto no le haya sido suspendido o cancelado su registro por la Autoridad Electoral Nacional competente. O sea que ya se van al bote de la basura. Y bueno, para poder adelantar, amigos y amigas, vamos al reparto de dinero de los 4 partidos que quedan, del Partido Acción Nacional, el PRI, Movimiento Ciudadano y Morena. Ellos en total se van a distribuir el próximo año, y esto ya está totalmente aceptado por el Congreso, local y obviamente por el Instituto Estatal Electoral, 81.432.357,67 centavos. Esto es lo que en general se van a distribuir. 79.060.000 pesos serán destinados para el sostenimiento de sus actividades permanentes. El PAN, en ese sentido, se embolsará 18 millones, poquito más de 18 millones. El PRI, poquito más de 13 millones. Movimiento Ciudadano, casi 12 millones y medio. Y Morena se va a llevar la gran tajada de León, 35.467.000 pesos, Olga, para un total de 79.060 millones de pesos. 79 millones, perdón. Sí. Y en lo relativo al sostenimiento de sus actividades específicas como entidades de interés público, la cantidad será de 2.371.000 pesos, que se distribuirán de la siguiente manera. El PAN, 542.000 pesos. Siempre los vamos a decir en cifras cerradas, pero sí, es un poco más. Poquito más. El PRI, 391.000 pesos. Movimiento Ciudadano, 374.000 pesos.
y Morena 1 millón. Total, 2.372.000 pesos. Olga, y esto también, para cerrar la información, creo yo que es importante también señalar que hay 8 organizaciones ciudadanas en Baja California, 4 de Mexicali y 4 de Tijuana, que a la fecha ya cuentan con su registro por parte del Instituto Estatal Electoral de Baja California, como asociaciones para que se puedan conformar como partidos políticos locales en el año 2022. Estas 8 organizaciones ciudadanas, las notas ambas, la que acabamos de pasar y esta, son de Javier Cruz, de Cuatro Vientos. 8 organizaciones ciudadanas, 4 de Mexicali y 4 de Tijuana, cuentan a la fecha con registro del Instituto Estatal Electoral para conformarse como partidos políticos locales en el año 2022. Así es, Perla Débora Esquivel Barrón, quien es la titular de la Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento del Instituto Estatal Electoral de Baja California, anunció también la posibilidad de que otras asociaciones civiles se puedan sumar a este registro a más tardar el 31 de enero del próximo año, fecha en la que vence el plazo legal para manifestar su intención de formar un partido. Recordó que la ley de partidos políticos en Baja California señala que las asociaciones que pretenden crear nuevos partidos deberán informar al Instituto Electoral su propósito de hacerlo al año siguiente de la elección a la gubernatura. Bueno, ya le van los nombres, Olga, esto es muy interesante. ¿Cómo se llaman? Las organizaciones de los ciudadanos y los nombres de los partidos que están proponiendo. Mira, yo leo el primero. Movimiento Independiente, esa es la denominación de la organización de ciudadanos que la proponen, y el nombre de ese partido se conocería como Movimiento Independiente y es de Mexicali, Baja California. El segundo se llamaría Forjadores de Baja California. Forjadores de Baja California, así se llamaría el partido, y es de Tijuana, Baja California. Ahora, la tercera asociación civil registrada ya, Ciudadanos por el Bien Común, el nombre que están proponiendo de su partido sería igual, Ciudadanos por el Bien Común, y es de Tijuana. Fíjate, este movimiento independiente pues me suena así como a los Orea, ¿no? A los Orea que aquí han tenido pues ya, ¿cómo se llama este muchacho? Rogelio, Mike Orea, Miguel Orea, como regidor 2 veces ya consecutivas. Forjadores de Baja California, no sé qué partido podría ser, qué grupo, pero hay una corriente empresarial que le gusta mucho dar títulos a empresarios así como forjadores de Baja California y ponerle nombres de empresarios a sus calles, ¿no? Y en las calles de sus ciudades. Y Ciudadanos por el Bien Común, pues ese ni hablar, eso es totalmente panista, ¿no? Sí, es de derecha, es derecha. Y luego viene uno priista, el Pueblo Republicano Colosista. Así se llama la organización social. Que piensan crear con ese mismo nombre un partido en Tijuana. Y luego viene otro grupo social que se identifica con el nombre de BC Libre. Me recuerda a Calderón y a su esposa que andaban creando México Libre. Bueno, son calderonistas estos. Podría ser. Ellos son de Mexicali, Olga Alicia, y su partido que proponen con el nombre de BC Libre, Baja California Libre. Bueno, y hay una asociación civil que se llama Frente Estatal Progresista de Baja California y piden registro como Partido Socialdemócrata de Baja California en Mexicali. Eso sí no esconde su cruz. Oye, hay un número 7 que el Instituto Estatal Electoral de Baja California no lo identifica, pero ya le dieron un registro, no está identificada ni el nombre de la asociación ni el nombre del partido que se está proponiendo, pero ellos son de Mexicali, Baja California. Ay, eso es preocupante, Javier. Ah, sí, está raro. Hay otro que tampoco dice cómo se llama como asociación civil, pero pretende constituirse como Partido Popular Parlamentario de Baja California en Tijuana, Baja California. Y bueno, Olga Alicia, no hay que olvidar, no hay que dejar de señalar que ya han existido partidos, propuestas e intereses para crear partidos regionales, partidos estatales, que incluso han llegado a proponer partidos que buscan la independencia de Baja California con el resto de la República Mexicana. Sin ninguna posibilidad real de lograr su propósito. Bueno, vamos a ver.
Estos son los nombres de estas 8 organizaciones. Ya recibieron ellos unos talleres por parte del Instituto Estatal Electoral de Baja California para abordar y conocer los integrantes de estas 8 organizaciones temas como la constitución de una asociación civil, que es fundamental para poder registrarse y para también poder continuar con su trámite. También les dieron cursos de capacitación sobre la documentación que se debe anexar a la manifestación de intención de la formación de un partido político. También cómo se deben de desarrollar las asambleas dentro de estos movimientos, de estas agrupaciones. El procedimiento de afiliación que deben generar entre los ciudadanos de Baja California para que se afilien a su partido político. También la solicitud de registro, cómo presentar el registro, y las aproximaciones en materia de fiscalización. Cuánto reciben, pero también qué es lo que tienen que aportar para que sus cuentas sean fiscables desde el punto de vista legal y, obviamente, pues esa lana se utilice para los fines para los cuales fueron finalmente autorizados esos recursos públicos. Total, que año con año nos deshacemos de estos parásitos, porque son partidos muy parasitarios, la mayoría de ellos, Javier, y muy fáciles de crear, como, ¿te acuerdas de este partido que creó el profesor Santillanes? Ah, lo vimos. Y Mike Orea, ya desapareció, los Orea, Ramiro Orea, y así como nacen, así desaparecen, pero mientras tanto nos costaron una lana. Sí, se llamaba el Partido Municipalista, una cosa así, sí, en la que también estaba la familia Orea, ¿sí? También estaban en ese partido. Por ahí vimos la fotografía del logotipo que estaban proponiendo, Galicia. Bueno, ahí están. Oye, Galicia, pues con esto cerramos el programa. Déjame checar nada más si hay alguna información de último minuto sobre lo que está pasando allá en Washington, en Estados Unidos, sobre este tema de la reunión tripartita que van a sostener en unas horas más allá en Washington los 3 mandatarios de los países, ¿cómo se llama? De Norteamérica. Y sí, lo último que estamos viendo, pues es que Andrés Manuel López Obrador ya se reunió con Kamala Harris, ¿sí? Ya tuvo la oportunidad de plantear con ella el tema de la migración. Y dice Andrés Manuel López Obrador sobre la reforma migratoria de Biden: no hay una iniciativa mejor. López Obrador aseguró que mediante la integración del continente americano y la integración económica se podrá volver a Norteamérica en la región más fuerte del mundo. Esto a la vez que celebró la iniciativa para regularizar la estancia de 11 millones de migrantes que espera sean aprobadas por los legisladores porque es justo, hay gente muy trabajadora, honrada, que vive en los Estados Unidos desde hace mucho tiempo y por lo mismo pues se les debe de reconocer este grado, Galicia, de migrantes con posibilidades finalmente de regularizar su pertenencia y su estancia en los Estados Unidos, y esperemos que esto sea para bien de esos 11 millones de seres humanos que, pues bueno, para ellos lo más importante es precisamente lograr regularizar su situación migratoria, laboral, y puedan entonces tener acceso a justicia y a mejores sueldos. Estas son imágenes de la reunión ya entre las delegaciones y el presidente Andrés Manuel López Obrador, que aquí lo estamos viendo, mira, ahí se le alcanza a ver la carilla, y ahí está Marcelo Ebrard, ahí está de nuevo cuenta Tatiana, y por este lado pues está Kamala Harris, la vicepresidenta. Ya terminó esa reunión también, en un momento más, en un par de horas, estará la reunión bilateral en este momento todavía de Joe Biden con Andrés Manuel López Obrador para terminar por ahí de las 6 de la tarde, tiempo de Washington, con la reunión tripartita. Ahí está. Con eso cerramos. ¿Alguna información adicional o otra cosa? Que tengan muy bonito día, amigos, amigas de Cuatro Vientos. Vámonos. Gracias por habernos seguido. Compartan este programa con sus amistades. Cuatro y nos vemos pronto. Vientos, periodismo en la red, donde todas las voces se encuentran. Y que pase muy buena tarde. Hasta luego.